Laureano Pérez, bienvenido a Gente Bonita. Hola, bienvenido. Vamos, muchísimas gracias y me encanta estar contigo de nuevo. Ingeniero, entrenador de natación, terapeuta. En el mundo del hacer está claro que trabajas todas las partes, ¿no? O sea, cuerpo, mente y alma. Pero en el mundo del ser, ¿sabrías definirme quién eres? Pues mira, yo es que creo que como que la vida pasa a tu través. Y en el mundo del ser, digamos que como hay un plan mayor, por decir así, una cosa superior que queda fuera de nuestro entendimiento, es decir, que es trascendente. Y cuando digo trascendente, me refiero a la capacidad trascendente también de las matemáticas, donde las funciones trascendentes son una combinación de números racionales e irracionales. Entonces, creo que esa composición trascendente, que nunca vamos a comprender del todo, nos ha traído aquí. Entonces yo me pongo al servicio de eso. ¿Cómo? A través de la intuición. Cuando hay un contenido que veo que me despierta como gran emocionalidad o interés, yo voy hacia allá. Entonces, ¿qué soy? Pues no sabría decirte, África. Yo creo como que me lleva la vida como una especie de río energético, por decir así, hacia adelante. Y la verdad es que no sé, aunque soy, yo diría, hacía la antigua usanza, ¿no? Como los griegos, quizá un psicogogo, por decir así, que eran esta especie de figuras que acompañaban a las almas, ¿no? Por decir así. Pero bueno, aquí tendríamos que definir alma, mente, cuerpo y que como cada uno lo ve, yo tengo mi propia manera de verlo, pero son típicas palabras que en el siglo XXI generan mucha confusión. ¿Cuál es tu forma particular de verlo? Bueno, pues yo veo, me encanta que me haga esta pregunta porque me gusta mucho explicarlo. Yo veo el cuerpo como la dimensión material de nuestra vida, ¿vale? Entonces es necesario tener en cuenta el cuerpo porque la materia que viene de la mater, de la gran madre, es muy importante y está asociada a cómo tomamos partido en el planeta de nuestra vida. Luego, por otro lado, está la mente, que para mí es la parte de la vida que está orientada al mundo externo y por tanto requiere estructura, orden y sus principales funciones, digamos, son la lógica del pensamiento y el valor que aplicamos a las cosas desde el sentimiento, no desde la emoción, desde el sentimiento, digamos, desde una emoción elaborada que ya ha pasado por el alambique y es consciente. O sea, la mente es la conciencia. Y luego, para mí, el alma es la experiencia de interioridad. ¿Cómo vives tú las cosas que te toca vivir, pero dentro? Entonces, si la mente típicamente se gestiona en pensamiento y toma forma en palabras, el alma de esa experiencia de interioridad no se expresa en palabras, sino en imágenes. Unas imágenes que están como cargadas de emoción, que son las que acuden a nosotros, por ejemplo, en sueños, o cuando oímos contar un cuento de hadas, o vemos una película de fantasía, cosas de este estilo, ¿no? Y todo ese personajerío interno que hay ahí, que vive contigo, vive dentro de ti, toda esa multiplicidad de personajes, ese paisaje que es personal, que el mío es Laurelandia, el tuyo Africalandia, es lo que yo llamo alma. Entonces, ¿por qué es interesante tener las tres en cuenta? Porque si yo uno cuerpo, mente y alma, si yo junto las tres, se produce el sentido. Es como que todo tiene un significado y entonces tú vives bajo el paraguas del espíritu, entendiendo el espíritu ese espacio mayor que guía nuestras vidas, que por cierto a nivel colectivo tan perdido está ahora mismo, por eso estamos en esta época de crisis que no hay más que una crisis detrás de otra. Entonces, ¿qué pasa? Si tú juntas esas tres dimensiones, es como si formaras un cubo Rubik y al resolverlo no solo tienes el cubo resuelto en sus tres dimensiones, sino que has resuelto el misterio. Y entonces tienes como una cuarta dimensión, que es ese misterio tuyo resuelto que te da el sentido, y entonces por ahí sabes tú que tienes que ir. Por eso yo no he dudado en formarme en cuerpo, mente y alma. Por eso me encanta mi faceta ingenieril de mente, la faceta de cuerpo, soy entrenador de natación, y la faceta de alma, que soy terapeuta y un experto en todo el mundo junguiano. Y creo que eso hace que, por lo menos yo, desde mi punto de vista, que me puedo equivocar,
pero yo creo que mi vida va encaminada hacia el sentido, sin que eso signifique que tenga días malos como todo el mundo. O sea, no estoy iluminado, ni muchísimo menos. Hombre, cuántas perlas has soltado para ir desgranando así todas Sí, sí, de golpe, toma. lo Pero siento porque, hablas de resolver el misterio, ¿eh? Pero ¿tú crees que se puede resolver el misterio en esta vida? ¿O es algo, yo, bueno, es algo de la historia de la humanidad, ¿no? Porque ¿qué misterio mira, hay que resolver? mira, lo que yo entiendo es que la vida es misterio, ¿vale? Entonces, tú no puedes tragarte el mar. Nadie puede entender todos los misterios del mundo, pero tú en tu vida sí puedes ir desgranando mini misterios y viendo por dónde van las cosas. Entonces, nunca vas a sacar todos los tesoros de esa cueva de las maravillas de Aladín, pero vas a ir sacando cositas de ahí vía símbolo, porque símbolo etimológicamente significa poner dos partes de nuevo juntas. Es decir, que hay un misterio que es una cosa que no sé y que la traigo a mi vida y ya la sé. Entonces, si no hubiera misterio, no habría vida. Y además yo sabría todo lo que me pasa y la razón sería suficiente para resolverlo todo. Pero vamos, creo que todos somos conscientes de que tú puedes tener la lógica de tu vida muy clara y luego la vida no ocurre así. Tienes una pérdida, te enamoras de la persona que no deberías, por decir así. Entonces, digamos que la razón manda mucho menos de lo que parece, por no hablar del cuerpo que va completamente a su aire. Entonces, a lo que voy es a que el misterio nunca lo resolveremos del todo, pero si tú lo respetas y te encaminas hacia él y a resolver cositas, tu vida va poco a poco tomando otro sentido. Y además yo creo que te encarrila a partir de una cierta edad a una relación diferente con lo trascendente y con la muerte. A que el momento ese que llegue yo y tenga que soltar mi cuerpo, aunque el cuerpo nunca querrá morir, ¿no? Pero yo podré con dignidad llegar a ese día. Entonces, yo creo que solo por eso vale la pena. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Podemos decir que en esa cueva de Aladín, en ese mundo inconsciente, está lo que somos? Pues no sé si está exactamente lo que somos, porque lo que somos es trascendente, es una composición de factores racionales e irracionales. Yo siempre pongo este ejemplo porque sé que en nuestras mentes científicas, yo soy el primero que era súper escéptico, ¿no? Entonces hay que hablar en el mundo de hoy con un lenguaje, por decir así, científico, porque, seamos francos, el Dios de nuestra época es ya no ni siquiera la ciencia, sino la tecnología, ¿no? Esa cosa mágica con la que ahora mismo estamos a, yo no sé, centenares de kilómetros y hablamos juntos, ¿no? Entonces hay que hablar en ese lenguaje. Mira, por ejemplo, pi, el famoso número pi que relaciona la longitud de una circunferencia con su radio y que tiene infinitos decimales. Nadie nunca ha visto todos los decimales que tiene pi. Y ese número es definido en las matemáticas como número irracional. Ujú. Entonces, la vida y lo que tú eres es una composición de el número pi y de números racionales que sí entiendes perfectamente. Tu lógica, que sabes cuál es tu DNI, que sabes cuál es tu coche cuando sales a la calle y tienes que abrir la cerradura y sabes en qué casa duerme todas las noches. Pero no sabes qué es lo que hace que no te funcionen las relaciones, no sabes qué es lo que hace que no tengas el trabajo que quisieras tener, por mucho esfuerzo que hagas, o que no te sientas completo, completo. Entonces, lo que somos es una completitud que es suma de factores racionales e irracionales. Y lo que sí que parece cierto es que colocarse en esta posición de respeto hacia un plan mayor, hacia un espacio trascendente, te coloca como en una mayor sencillez ante la vida, como en una cosa de soltar una mochila de responsabilidades enormes y convertir la responsabilidad en responsabilidad, que es lo que su nombre indica, responsabilidad, habilidad de responder. Esta cosa no sale a mi manera, voy a probar otra manera. Y entonces como que te coloca en un lugar de vivir más fácil, diría yo. Entonces, no sé si es lo que somos, que no sé si lo conoceremos alguna vez, pero desde luego te coloca donde estamos, en el presente, que por algo se llama presente, porque es un regalo. Y ya no estás tan pendiente del pasado ni tan preocupado por el futuro. Quizá nunca podremos conocer lo que somos porque se escapa de nuestra mente. Y cuando le demos forma, ya dejamos de ser lo que realmente somos. Es que yo creo que la vida es un camino hacia la completitud, hacia que tú te des cuenta que puedes ser todo.
¿vale? Entonces tú, digamos que la conciencia como tal es una función psicológica que te pone en contacto con los estímulos del mundo y que va ampliándose y va tomando las experiencias y haciéndose cada vez mayor. Pero es una partecita, es como una isla en un mar enorme. Entonces nunca te puedes tragar ese mar, que es a lo que yo me refiero. Pero sí que puedes ir ampliando la isla como los Países Bajos van ganándole terreno al mar, ahí en Holanda, ¿no? Entonces, ese camino de ir ampliándose hace que vaya acercándote a la totalidad. Y yo creo que el día que te das cuenta que eres un ser total, en ese justo momento, mi teoría, y esto es un postulado, es decir, una cosa sobre la que yo me apoyo para otros contenidos, es que el día que tocas ese sentimiento de totalidad, mueres. O sea, tú no puedes tener la totalidad mientras que estás vivo, porque si no, ¿qué haces en un cuerpo? Ya no tendrías que estar aquí, podrías estar, no sé, en el Olimpo. No sé. Mueres quizá como ego, mueres como identidad egoica. Hombre, yo creo que el ego muere muchas veces en la vida, porque para mí la muerte es simbólica. La muerte es que cuando algo no es útil, pues pasa a otro nivel o desaparece, como pasa en la naturaleza. Entonces yo creo que cada vez que, imagínate, yo tengo una derrota en mi vida o un triunfo enorme que me hace aburrirme de eso que me sale tan bien y cambiar de tercio, pues ahí es como que hay una muerte del ego y por tanto una ampliación de esa isla de los Países Bajos, que cada vez es mayor y mayor. Pero yo me refiero a que yo opino, por lo menos es la teoría que tengo hoy, que podré cambiar en otro momento, que cuando tú conquistas la totalidad, cuando realmente comprendes del todo que eres la isla y el mar, que eres la gota que contiene el océano, por decir así, o la ola que a la vez es el mar, pues en ese momento que lo comprendes del todo, es cuando sueltas el cuerpo porque ya no tiene sentido estar en el cuerpo, diferenciado del resto de seres y de objetos y demás, que es lo que además produce la conciencia, esa sensación de separación. La conciencia no es más que el sentido del yo, que yo asocio mis contenidos a mi persona y a lo que creo que yo soy, que por cierto es una falacia, porque yo creo, hay una sensación de continuidad que yo creo que yo soy lo mismo que hace, no sé, 30 años cuando era pequeño y estaba en el cole y no sé qué, y creo que he sostenido eso de manera continua y unitaria, pero eso es mentira, porque yo no solo cada noche caigo 8 horas en las aguas de lo inconsciente, en el sueño, y desaparezco de mí mismo y no tengo ese recuerdo, sino que cuántas cosas hacemos en piloto automático. Tú conduces 3 horas, recuerdas todas las curvas, recuerdas todas las veces que has cambiado de marcha o has puesto los intermitentes. O sea, la conciencia es una ventana muy pequeñita, pero da una sensación de continuidad que parece que lo es todo. Pero cuántas cosas hacemos inconscientemente, cuántas peleas, cuántas tristezas cargamos inconscientemente, ¿sabes? Entonces, es que desde luego que lo inconsciente es mucho más grande que la conciencia, a poco que uno sea mínimamente honesto consigo mismo. Podríamos decir que el inconsciente es como el gran hermano, que cuando no somos lo suficientemente conscientes o todavía no hemos iniciado un proceso de autoconocimiento para barrer ese sótano inconsciente la medida en que se pueda, nos dirige sin que nosotros lo sepamos. Bueno, Va muy en la línea de esa frase de Jung, ¿no? Que decía que mira hacia afuera sueña, que mira hacia adentro despierta. sí, bueno, es que yo entiendo unas frases que son totales, pero evidentemente el inconsciente es quien nos dirige, incluso aunque tú hagas un trabajo de desarrollo personal. Porque mira, hay una diferencia fundamental entre Freud y Jung. Freud, que digamos que fue, aunque no es realmente así, pero bueno, digamos que fue el que abrió la caja de Pandora de lo inconsciente, él tenía una idea de, digamos, de que la conciencia tenía el poder de absorber o fagocitar todos los contenidos del inconsciente, como si fuera un apéndice, como si el inconsciente fuera un apéndice de la conciencia, un cajón donde yo he guardado ahí la basura oscura, todos los contenidos incompatibles con mi ética, todo lo que yo creo que yo no soy un ladrón, no soy un pervertido, no soy un no sé qué, y entonces lo guardo ahí en ese cajón y puedo mirar al cajón con una linterna y decir, ah, mira todo lo que hay ahí, sí, todo eso, vale, lo integro. Eso es lo que Freud decía. Pero Jung, que fue discípulo de Freud y que una de las razones por las que se pelean de manera muy telenovelera, que es genial, todos esos capítulos de la pelea de Freud y Jung, súper divertido, vamos, la isla de las tentaciones se queda en nada al lado de lo que fue aquello, pues ellos, pues Jung le dice a Freud, mira, he visto que hay personas que hacemos este trabajo de abrir el cajón
y no solo no encuentran fondo al cajón, sino que aparecen contenidos que esas personas no han vivido y nunca se habían puesto en contacto con ellos. Y esta es la base del famoso concepto de Jung, que es una de sus grandes aportaciones, lo inconsciente colectivo. Entonces, digamos que para Jung, lo inconsciente colectivo es la base de la vida. Es como, yo siempre lo digo con ejemplos modernos, porque si no yo sé que esto es muy denso, pero es como el Amazon vital. Tú sabes que entras en Amazon y compras de todo. Pues el inconsciente colectivo es el Amazon de la vida. Todo lo que se ha vivido desde la primera célula, hace 3.800 millones de años que surgió en la famosa sopa biológica, hasta hoy ha sido depositado como si fueran estratos en el mar de sedimentos en la base de lo inconsciente colectivo. Sobre ese mar, y como algo reciente y relativamente fragmentario y bebé, como una especie de bebé, ha surgido la islita que mencionábamos antes de la conciencia, pero está sujeta a que cualquier tsunami del mar de la inconsciente se lo lleve por delante, como vemos cuando hay personas que tienen dificultades psíquicas. Entonces, Eso es maravilloso porque te lleva otra vez al concepto de no dualidad, ¿no? O sea, realmente en nosotros evidentemente, está el todo, aunque nos creamos solamente ser la islita y ser los directores de esa islita. claro, es que tú fíjate cómo cambia la cosa de tú pensar que eres un triste náufrago en una isla con una palmera y un coco para sobrevivir allí como puedas, a darte cuenta de que todo ese mar que tienes alrededor no solo no es amenazador y negativo como en la visión de Freud, sino que contiene las posibilidades de todos los que han vivido otras vidas, que posiblemente muchos de ellos han pasado por tus mismas dificultades y de cuya experiencia en forma de posibilidades cuánticas, porque la visión de Jung es muy cuántica, te puedes apoyar para que tu isla se amplíe de acuerdo a tu naturaleza verdadera. O sea, es que la visión de Jung no solo es genial y súper optimista, sino que además, evidentemente, para que se produzca ese vínculo entre la isla y el mar, ha de haber una energía guía superior, que es lo que es el espíritu, que para él no es solo una cosa dogmática que me tiene que entregar una institución religiosa, como él decía, ¿no? Él decía, porque su padre era un cura protestante, ¿no? Decía, la religión exigía creer sin esperanza de saber. Y yo me negaba a eso, eso dice él cuando ya es mayor, ¿no? Él lo que dice es, la espiritualidad está en todo, está en cómo tú vives el cuerpo, o sea, como en Grecia, que tú sabes que había los dioses olímpicos, que son los que vivían arriba en los cielos, y los dioses tónicos, como tectónicos, que vivían en el inframundo y que eran dioses de la materia, como la famosa Pachamama, que no es griega, pero que tiene toda esa cosa de Dios de la madre, porque la madre siempre es la mater, la materia. Entonces, para Jung, lo femenino, es decir, lo femenino que no tiene por qué ser la mujer, pero la materia y el espíritu tienen el mismo poder y entrelazarlos a través de las experiencias simbólicas y de una conexión adecuada entre consciente e inconsciente es lo que permite ver la gran foto, ver el plan mayor, que no lo ves 24 horas, 7 días a la semana, pero tienes momentos donde lo percibes, que son suficientes como para mantenerte en ese camino del misterio del que hablábamos antes y que te permite pues estar en la vida en otro lugar, porque es que sabes que te quedan cosas por descubrir, pero sabes que te asiste la gran naturaleza, materia y espíritu para que puedas hacer esta vida. Entonces es que es una visión tan esperanzadora que es que yo digo, por favor, es que yo me tengo que dedicar a explicar esto de la manera más fácil que Claro, pueda, porque no es fácil. pero es maravilloso porque hay muchas teorías que llegan a la misma conclusión, ¿no? O sea, Claro. que es el concepto de no dualidad. O sea, nos creemos separados, identificados con nuestra mente, con nuestro ego, con nuestra identidad chiquitina y nos perdemos, nos separamos de ese flujo universal que es el que nos asiste y de que formamos parte. Pero hemos empezado la casa por el tejado. Hemos empezado como por el final bonito de la película. Yo Sí, creo sí. que no, hemos contado ya el final de la película. ¿No crees que hay que ir poquito a poquito para las personas que nos estén escuchando y, por ejemplo, estén todavía como viviendo momentos de sufrimiento? Porque yo creo que cuando estamos muy identificados con nuestro personajillo, con nuestro mundo consciente, existe el sufrimiento, evidentemente, porque quieres controlar algo que es realmente incontrolable y quieres mantener algo que se está transformando durante toda la vida. Nada Mm. permanece.
Pero ¿cómo damos esos primeros pasos? O sea, la primera pregunta que se me ocurre hacerte, ¿tú crees que existe la realidad? ¿O realmente todo lo que tiene forma, todo lo que tiene materia, es una proyección de nuestro propio mundo inconsciente? Bueno, yo creo que hay una realidad que siempre es subjetiva, porque nosotros al tener conciencia somos sujetos que asociamos experiencias a ese sujeto. Entonces, yo creo que hay una realidad objetiva que para nosotros es difícil de percibir, que podemos percibir en ciertos momentos. De hecho, no sé si sabes que el famoso inconsciente colectivo para Jung era también llamado la psique objetiva, o sea, una especie de psique impersonal que contiene todas las posibilidades. Entonces, eso sí es la objetividad, esa realidad existe, pero nosotros como individuos no la podemos captar. Ahora, aterrizando esto y yendo al principio de todo, si tú eres una persona que sientes que tu vida no es suficiente, que, por ejemplo, has comprado todo el pack histórico que nos corresponde en este momento, como estudiar una carrera, casarte, tener hijos, tener un hipoteconcio, tener el mejor coche del mercado y no sé qué, y aún así lo has conseguido, pero te sientes vacío, o sea, tienes un vacío existencial, la famosa llamada en inglés midlife crisis o en español crisis de los 40, típicamente la crisis de la mediana edad, pues si estás ahí, la visión esta junguiana, transpersonal, es muy interesante, porque lo que te va a pedir de primeras es que realmente mires hacia esas sombras, hacia todo eso que no quieres ser y que crees que no eres y que te ha hecho comprar todos esos packs y que tú has comprado con la esperanza vana de que fuera a, de alguna manera, hacer tu vida feliz, pero te das cuenta que con todo eso, aunque tengas unos niños fenomenales que van al cole y sacan buenas notas, no eres feliz. Entonces, la primera cosa es confesar, es asumir que tienes sombras, que tienes tristezas, que tienes, y ahí viene el primer paso del camino de volver a ti mismo, por decir así, que es lo que Jung llamó la individuación. El primer paso es la confrontación con la sombra, ver todas esas partes que al principio dan mucho miedo, porque son oscuras, porque nunca las has visto ni las has desarrollado y están en una forma arcaica y muchas veces amenazadora, como si fueran animales salvajes. Y de hecho así aparecen en sueños, aparecen como animales salvajes al principio o grandes peligros tectónicos, por decir así. Y luego, pues ya los siguientes pasos del camino son típicamente la confrontación con tu pareja interna, ¿no? El acercamiento a la pareja interna, que normalmente es una figura del otro sexo para los heterosexuales, para los homosexuales normalmente del mismo sexo, y entonces ya aprendes a relacionarte, ¿no? Y luego el último paso sería acercarte más al espíritu. De manera que, resumiendo mucho, la sombra, el trabajo con la sombra es darte cuenta de que estás en el mundo y de que todo eso que, como tú decías antes, has proyectado, en realidad eres tú. El segundo paso es relacionarte con eso, que se hace típicamente a través de tu figura, tu pareja interna, los famosos animus y animus jungianos, y una vez que te has aprendido a relacionar, tienes que relacionarte con algo mayor, con la propia vida, que eso es, digamos, el arquetipo del sí mismo o self, que es como el tercer paso y es una cosa ya más espiritual, ¿vale? Esto es un camino de vida que no termina y que es en espiral, digamos, acercándote poco a poco a ese núcleo de lo que verdaderamente tú eres, que es un arquetipo, es un núcleo, por decir así, de totalidad. Que eso es lo que tú eres en tu esencia, pero a la vez en tu totalidad. Y que es ese que yo digo que creo que cuando lo tocas te mueres. Es No, y alucinante no lo cómo, digo en plan triste. es alucinante cómo el inconsciente tiene unos poderes que constantemente nos viene a ayudar en esos momentos de estar abrumados, de forma natural, Totalmente. ¿no? Sí, lo inconsciente siempre quiere ayudar, lo que pasa es que a veces no tiene la información correcta. Mira, a mí me parece que lo inconsciente colectivo, por decir así, está muy bien pseudo materializado en Internet. O sea, a Jung le habría fascinado Internet porque es como que las posibilidades lejanas se unen. Tú eres un friki de, no sé, de las mariposas y entonces te juntas con un friki de Argentina o de yo no sé dónde, y antes eso no podía ser. Entonces, eso ha acercado de manera energética las cosas,
porque al final no olvidemos que Internet es energía eléctrica y unos y ceros famosos de nuestro sistema de comunicaciones basado en ondas electromagnéticas que no son más que energía, ¿no? Poniéndome aquí en plan ingeniero, ¿no? Entonces, pero es cierto que nos permite estar hablando ahora a distancia, o sea, una cosa que era impensable hace, ya no te digo ni la época de Jung, hace 30 años, lo veíamos en las películas, ¿no? Lo más parecido era el teléfono o la radio. Entonces, a lo que voy es que lo inconsciente tiene toda esa información, pero a veces es como un ordenador antiguo. Es como si tú tuvieras Windows 95 y quieres meterle el zoom para hablar con alguien. No, es que en Windows 95 no cabe la posibilidad del zoom. Entonces tienes que actualizar el sistema operativo, lo que se hace en terapia, porque terapia al final es actualizar contenidos, yendo a por ellos y poniéndolos en contexto, sanando lo que hubiera pasado ahí y trayéndolo aquí. Es como coger una madeja de hilo lioteado y ordenarlo y convertirlo en un jersey que te pueda abrigar hoy en el invierno que vives. Entonces, o simplemente pues, convertirse en un jersey bonito para salir a tomar algo. O sea, que no todos son penas. A lo que voy es a que lo inconsciente quiere ayudar. Y eso hace siempre a través de sus informaciones típicas, porque su expresión más común es el sueño. Y los sueños, sobre todo las pesadillas, a pesar de lo que mucha gente cree, suelen traer la información de qué es lo que se está cociendo ahí y tienes que resolver. Porque claro, todo lo que son pesadillas son sueños de sombra, que es esa parte primera que tienes, como digamos, que confesar, porque todavía no la has aceptado, aunque la sientas. El mundo de los sueños, ¿eh? Pero ahora entramos en el mundo de los sueños, pero háblame un poquito más del lenguaje del inconsciente y también de las propias leyes que rigen el inconsciente y cómo acceder a esas leyes. Pues mira, el lenguaje del inconsciente es simbólico y por tanto es como una lengua que hay que aprender, que es lo que, por ejemplo, yo enseño con Marley en un curso que tenemos sobre interpretación. Nosotros nos gusta más llamar descifrar, porque es como traducir un jeroglífico. No es tanto una interpretación subjetiva que yo hago, que también, pero es más un descifrar, ¿no? Entonces, él tiene un lenguaje simbólico que está basado en imágenes. Y esas imágenes significan algo, pero no significan como en un diccionario racional siempre lo mismo. Por eso donde veáis un diccionario de símbolos o donde sueñes con gatos y te metas en soñar con gatos y te den un único significado, pues huid, por favor, huid a toda prisa de ese tipo de interpretaciones que os van a confundir. Lo que hay que ver aquí es qué es un gato para ti. No es lo mismo si en tu casa no ha habido nunca un gato y a ti no te gustan, así tú tenías gatos desde siempre, incluso tu gato murió antes de ayer, después de haberlo tenido 20 años en tu casa. Entonces, hay que ver exactamente qué es para la persona. O sea que, digamos, lo primero es que el lenguaje del inconsciente es simbólico, basado en imágenes que pueden representar distintas cosas. Lo segundo es que esas cosas distintas que pueden representar dependen de la subjetividad del que lo sueña. Entonces, para mí, el gato no significa lo mismo que para ti. Entonces, eso es fundamental. Y luego hay otra cosa fundamental en lo inconsciente, y es que él es funcional. Y él viene de un origen, pero va hacia un lugar. Entonces, los símbolos siempre apuntan a algo. Entonces, como un sueño es un conjunto de símbolos, digamos, es como, hablamos de este lenguaje simbólico, un sueño como una frase hecha de palabras o de letras incluso, y esas letras son los símbolos. Pues hay que ver ese conjunto de símbolos que han tomado esa forma particular de ese sueño, hacia dónde están apuntando. ¿Qué es lo que te están diciendo? Esto, por ejemplo, es muy típico en terapia, que tú vas encaminado como terapeuta hacia un lugar con la persona que tienes en terapia y un sueño cambia totalmente la orientación de la terapia. Te dice que tienes que ir a otro lugar. Es decir, que ese espacio que aparentemente es oscuro, en realidad te está dando las indicaciones, te está como escribiendo cartas todo el día, todas las noches, para que tú las recojas. A veces recurrente, a veces la misma carta, como esta publicidad del supermercado que siempre es la misma, y tú no recoges esa carta. Es como una energía perdida, porque ahí todo es energético. Entonces, esto lo vemos mucho en series modernas y en mitos fantásticos que todo tiene una cierta energía.
como por ejemplo, pues yo siempre digo, Harry Potter o Stranger Things, cosas de este estilo que son mitos modernos, o los cuentos de hadas. Todas esas cosas de magia que pasan nos hablan mucho de las dinámicas de lo inconsciente, porque ahí en lo inconsciente, imaginación y realidad son lo mismo. Esa es otra de las leyes de lo inconsciente, que para él imaginación y realidad es lo mismo. Por eso tú puedes ordenar sus contenidos, porque tú puedes coger un contenido doloroso y a través de unas técnicas cambiar ese recuerdo y convertirlo en algo positivo. Y eso va a hacer que ya no sufras con esa cosa que a lo mejor lleva ahí desde que te humillaron cuando tenías 7 años en el cole y que se ha quedado como un grito parado en el tiempo y cada vez que oyes a alguien reírse crees que se están riendo de ti. ¿Y cómo lo Entonces, conviertes en positivo? pues hay una serie de técnicas que la persona tiene que darse cuenta de lo que ha aprendido ahí. O sea, la Tiene que intención desarrollar. positiva de lo que sucedió. Sí, y además entender que forma parte de su historia, adquirir un sentido que es lo que le va a permitir que tenga claridad en el asunto y que vea que solo fue, digamos, un personaje de una obra de teatro que un guionista sagrado, por decir así, ha urdido y que yo tengo que soltar ya mi, digamos, mi ego y ponerme al servicio de ese guión y con lo que he aprendido, con la sensibilidad que yo he desarrollado por saber lo que es ser humillado, yo puedo hacer muchas cosas ahora, uniendo ese evento difícil que a mí me pasó y convirtiéndolo en algo positivo, uniéndolo a mis talentos que me han sido dados de forma natural. Laure, pero el inconsciente, tú hablas, lo centras en los sueños y en lo simbólico, evidentemente, pero eh, está proyectándose constantemente, ¿no? En nuestro día a día. O sea, quiero decir, en las relaciones que establecemos con los demás, en lo que dispara nuestras emociones. O sea, el inconsciente es un disparador y un creador de nuestra propia realidad. Claro, pero es que lo inconsciente, o sea, yo cuando hablo de símbolos, para mí también son las personas con las que tú te relacionas, por ejemplo. Es decir, la empresa para la que yo trabajo es un símbolo. De hecho, es un símbolo típicamente materno, porque igual que mi madre, y permíteme esta cosa como muy basturrona, igual que mi madre me daba teta cuando yo era un bebé, mi empresa me da mi nómina cuando llega a final de mes, o sea, cada las 3 me amamanta mensualmente. Entonces, son símbolos. O mi pareja es una proyección de eso que yo añoro y que encuentro en ella o en él. Entonces, todos son símbolos. No, pero Pero entonces es una cosa, perdona que te interrumpa, pero eh, nunca vemos lo que es, sino que vemos constantemente lo que somos. vemos constantemente nuestra O sea, subjetividad. yo Lo que nunca te pasa es que voy a ver somos, a ti como eres, sino que siempre te voy a ver a ti como soy. claro. Entonces, ese es el trabajo. Si tú haces un trabajo terapéutico y devuelves, por decir así, retiras esas proyecciones, tú empiezas más a ver a las personas como son. Pero claro, porque primero te has visto a ti y has visto que has depositado, por ejemplo, en tu novio que sea siempre fiel a ti, cuando a lo mejor eres tú la que no eres fiel a él y quieres que otra persona lo haga. Cuando tú te das cuenta de que no estás siendo fiel a ti y lo retiras, seguramente el dolor que te va a producir una infidelidad va a ser menor, porque tú ya eres fiel a ti misma. Entonces ya no cargas las tintas sobre él, le puedes decir, oye, yo no me esperaba esto, lo puedes hablar, pero tienes conciencia. Es más, habrás desarrollado compasión, porque te habrás dado cuenta que a lo mejor él es infiel porque no es fiel a sí mismo y tiene que mostrarlo fuera. Entonces, la toma de conciencia siempre da compasión y siempre produce amor propio. Cuando digo amor propio, ¿qué es? Amor es saber que yo y los demás somos todo, luces y sombras. Eso es amor, que no hay separación. Y propio, como su etimología indica, del latín viene es pro privo, es decir, a favor de lo privado. Es que ese amor, esa no separación, emana de mí mismo. Y por tanto, como emana de mí mismo ese amor, ya no necesito ir buscándolo por ahí, sino que yo me relaciono con las personas desde ese amor mío. Entonces, todo cambia. Y además, evidentemente, ahí surge la compasión. Y ahí surge entender que el nivel de conciencia que tenía aquel chico que me lo hizo pasar fatal en el instituto es el que podía tener. Es como si fuera una suma de números que por muchos números que sumes dan un único resultado. Entonces pasó lo que tenía que pasar para que yo pueda entenderlo.
Y ese chico tenía que aprender algo también, y a lo mejor hoy se siente fatal cuando se acuerda. Y eso es el Pero yo, amor. Tú hablas de compasión, pero eso para mí es el amor en mayúsculas, no el amor que creemos que es el amor desde el es que ego. amor y compasión están muy relacionadas. Sí. Mm. Porque compasión, ¿qué significa etimológicamente? Pues pazos, pasiones, pazos es dolor, o como patología, no es dolor, es algo, digamos, patológico. Y com es con los demás, o sea, es un dolor compartido. Es que yo entiendo que el otro, por decir así, también tuvo sus dificultades, por eso actuó así. Igual que yo he tenido las mías y también, aunque intente no hacer daño, si voy por el campo piso una hormiga. Y todo nos lleva al concepto de unidad, si te das cuenta, ¿no? Porque el otro, al Claro, fin y al cabo, es otra proyección de mí misma. O sea, pero si es yo me que es, reconozco en ti, somos lo mismo. claro, ese es que es nuestro gran anhelo. Ese es uno de los grandes puntos de pelea de Freud y de Jung, que sacaba antes el tema. Lo saco ahora porque es muy bonito. Porque Freud, que era materialista, ¿no? Y que no quería además salirse del marco del contexto de la ciencia para no ser tildado de místico, encima, digamos, era judío en una época difícil, pues él quiso siempre mantenerse al lado de lo material y por eso él lo basó todo en el instinto sexual, porque creo que nadie tiene duda de que todos tenemos instinto sexual, ¿no? Pero entonces él creó su famoso complejo de Edipo, que yo, digamos, quiero poseer a mamá para unirme a ella, ¿no? Porque tengo un anhelo de volver a ella. Pero entonces Jung le da la vuelta a esto magistralmente y dice, no es eso, es que yo quiero volver a la barriga de mi mamá, donde yo allí era un ser que nadie me ponía multas, nadie me hacía cosas malas y yo estaba allí tan a gusto. Entonces, porque estaba unido a mi mamá. Y seguramente que cuando era una pequeña célula cigoto, pues estaba unido a todo, formaba parte de una unidad enorme. Y ese es mi gran anhelo de comunión, de volver a estar unido a todo eso y es lo que yo busco toda mi vida. Por eso, aparte del instinto sexual, que busca esa unión y que busca la procreación también, pues otro instinto que no podemos negar es el instinto de formar parte de algo mayor, es el instinto religioso. Religioso no entendido como dogma, sino como su nombre indica, religare, volver a conectar con eso mayor, que puede ser tan brutal y tan instintivo que cuando hay una separación enorme puedo llegar hasta una guerra, porque si te fijas que es una guerra, es formar parte de algo mayor, aunque sea de un ejército que va contra otro para ganar, pero formo parte de algo, de alguna manera. Que eso es el momento histórico que vivimos, un sentido de estar separados enormemente, porque como hemos quitado a la religión su poder que no es racional, ¿no? A la actitud religiosa, ¿no? A la religión pura, pues no tenemos la visión del espíritu, de esa cosa mayor a la que en realidad queremos unirnos, porque todos queremos unirnos a eso otra vez.